Ejercicio 2CL1. En C se amarran dos cables y se cargan de la manera mostrada. Dibuja el diagrama de cuerpo libre que se necesita para determinar la tensión en AC y BC. Bueno, entonces lo primero que tenemos que observar que no nos están preguntando por ninguna resultante, ¿sí? Cuando nos preguntan por resultante nos están hablando de la suma de fuerzas, ¿sí? Y esa suma y esas fuerzas que hay sobre un cuerpo, sobre una partícula, reemplazarlas por una sola fuerza. Como no es el caso, lo que tenemos acá es equilibrio de una partícula, o sea, suma de fuerzas igual a cero, primera ley de Newton, ¿sí? O sea, el equilibrio en la partícula. En este caso, para nosotros la partícula es un punto al cual llegan todas las fuerzas. Sabemos que en este cable hay tensión, en este cable hay tensión y en este otro cable hay tensión. Las líneas de acción de todas esas tensiones pasan por el punto C, ¿sí? Entonces, si eso es así, pues mi diagrama de cuerpo libre será el siguiente. Voy a dibujar unos pedazos de las cuerdas o de los cables que hay ahí amarrados. Ahí tenemos el punto C. Y este es mi diagrama de cuerpo libre. Sobre cada uno de esos cables hay una tensión, hay una fuerza. Esa fuerza generada por un cable siempre saliendo de la partícula, siempre saliendo del cuerpo, del nodo. En otras palabras, por acá hay tensión, por acá tenemos también tensión y por acá también tenemos tensión. Todas esas tensiones saliendo de la partícula C. Este que hay ahí, ese dibujo que hay ahí es mi diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Ese diagrama de cuerpo libre tiene la tensión del cable CB, la tensión del cable CA y la tensión del cable que está unido a la masa, a ese peso, donde el peso es igual a la masa por la gravedad. Hasta ahí pregunta el ejercicio. Obviamente, pues nosotros lo vamos a solucionar. Vamos a hacer el cálculo de las tensiones que hay en esos cables. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar el peso de esta masa para saber cuál es la tensión que va por este cable. Entonces, la masa es de 1600 kilogramos por la gravedad que es de 9.81 metros por segundo cuadrado. Y esto nos da en newtons, obviamente, 1600 por 9.81, esto nos da 15.696 newtons. En otras palabras, 15.7 kilonewtons aproximadamente. ¿Listo? Esa es la tensión que va por este cable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cumplir con esta ecuación. La suma de fuerzas tiene que ser igual a cero. ¿Qué significa eso? Que todas las fuerzas que lleguen a ese punto, a ese nodo, ¿sí? a esa partícula C, tienen que ser iguales a cero. Entonces, ¿qué fuerzas llegan a la partícula? Llega la tensión CB. Observe cómo lo estoy sumando de forma vectorial, más la tensión CA, más el peso de ese cuerpo, W. Esas son las fuerzas que llegan a esa partícula C. ¿Listo? Como estamos en 2D, entonces en el plano tengo dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Si las fuerzas totales, ¿sí?, tienen que ser iguales a cero, significa que las componentes también tienen que ser iguales a cero. O sea, la suma de fuerzas en X tiene que ser igual a cero y la suma de fuerzas en Y tiene que ser igual a cero también. Para poder hacer eso, tengo que descomponer esas fuerzas, ¿sí? Tengo que coger las componentes de esas tensiones. Entonces, la tensión CB tiene dos componentes, obviamente. Tiene una componente en X y una componente en Y.
Esta es la tensión CB en Y y esta es la tensión CB en X. ¿Listo? ¿Cómo calculo esas componentes? Utilizando el triángulo. ¿Qué triángulo? Pues puede ser este triangulito de acá, o puede ser este triángulo de acá, que es el mismo, ¿sí? Es el mismo triangulito. Tienen los mismos catetos y la misma hipotenusa. Listo, cualquiera de los dos triángulos me sirve. Entonces resulta que ese triángulo, mírelo acá está, tiene un cateto horizontal que vale 400 milímetros, un cateto vertical que vale 960 milímetros y una hipotenusa que es la raíz cuadrada de 400 al cuadrado más 960 al cuadrado, que es 1040 milímetros. Eso vale la hipotenusa de ese triángulo. Y sobre ese triángulo, ¿sí?, con la pendiente de ese triángulo o con la inclinación de ese triángulo viene el cable, o sea, la tensión del cable, la fuerza, la tensión CB. Por acá viene su componente en Y, que la hemos dibujado en verde. Pongámosla en verde. Acá está. Y su componente en X, que es esta de acá. Listo. Ahí está la tensión CB con sus componentes. Entonces la voy a dibujar la voy a escribir de forma vectorial. Entonces la tensión CB es igual a su componente en X más su componente en Y, que también lo puedo expresar como la tensión CBX en Y más la tensión CBY en J, ¿sí? ¿Cuánto vale su componente en X? Utilizando el triángulo, su componente en X es igual a la magnitud de la tensión CB, que ¿cuánto vale? No sé, es la pregunta del ejercicio, ¿cuánto vale esa tensión CB? Entonces es igual a su magnitud. ¿Por quién? Por el triángulo. La componente en X es horizontal, se encuentra sobre el cateto horizontal, o sea, sobre el cateto de 400 milímetros. Entonces, la tensión, la magnitud por 400 milímetros sobre la hipotenusa, que es 1040. ¿Listo? Esto es lo mismo como si yo hubiera calculado aquí un angulito beta. ¿Sí? Y como estoy calculando la componente en X, esa componente es opuesta a ese ángulo, o sea, con el seno de beta. ¿Seno de beta es quién? Lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el lado opuesto? 400. ¿Quién es la hipotenusa? 1040. Ahí tenemos la componente en X, en Y. Vamos para la componente en Y. Esta de acá es lo mismo. La componente en Y es esta. ¿Esta quién es? Es adyacente al ángulo beta. Adyacente al ángulo beta es con el coseno. Entonces, coseno es quién? El lado adyacente, que es 960. Entonces, primero la magnitud, tensión CB. ¿Cuánto vale? No sé, es la pregunta del ejercicio. Tensión CB, ahí no había 60, ¿era cuánto? 960, se me borró, 960. Por 960, que es el cateto donde está recostado la componente en Y, sobre la hipotenusa, que es 1040, esta componente va en Y, entonces el vector unitario es J. Ahí tiene el vector de la tensión CB. ¿Listo? Con sus dos componentes. Voy a repetir lo mismo, pero para la tensión CA. ¿Qué triángulo voy a utilizar? Pues, qué sé yo, puede ser este triangulito de acá. Este triángulo de ahí. Entonces, ese triángulo, pongámoslo por acá. Está un poquito inclinado, bueno, no importa. Tiene el cateto horizontal, ese triángulo está acá, mírenlo, acá está. Sí, de pronto no lo han visto. Es este de acá, es este triángulo. Tiene un cateto horizontal que vale 1100, un cateto vertical que vale 960 y la hipotenusa es la raíz cuadrada
de 1100 al cuadrado más 960 al cuadrado. Esto nos da 1460. Listo. Yo sé que por ese triángulo va la tensión CA. Tensión CA. Y que esa tensión CA tiene dos componentes. Tiene una componente en X, TCA en X. Mírela, acá está. Y tiene una componente en Y, que es esta de acá. Listo. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a sacar sus componentes de la tensión CA. La tensión CA tiene dos componentes. Una componente en X y una componente en Y. Listo. Ahí está expresado con vectores unitarios. La componente en X, ¿cuánto vale? La componente en X se encuentra sobre el cateto horizontal. Vale la magnitud de la tensión, que es la tensión CA, por el cateto sobre el cual está recostado, que es 1100, sobre la hipotenusa, que es 1460. ¿Listo? Esa es la componente en X. La componente en Y, esa componente en X va hacia la izquierda. Como va hacia la izquierda es negativa, acá le voy a poner un menos, ¿sí? Porque mire que lo estoy expresando con vectores unitarios. Si lo estoy expresando con una flecha encima, pues no le pongo el signo. ¿Listo? Y la componente en Y, esta es la componente en Y, esa componente en Y va hacia arriba, entonces más positivo. Vale, la magnitud de la tensión. Esa componente está sobre este cateto que vale 960. Sobre la hipotenusa, que es 1460. Y el vector unitario es J. Aquí está expresado la tensión CA. ¿Qué otro vector me falta por expresar? Este de acá, W, ¿sí? Pues el vector W solamente tiene un vector. Tiene una sola componente, una componente en Y. ¿Cuánto vale esa componente en Y? Vale 15.7, pero ¿hacia dónde? Hacia abajo, por tanto es negativo. Es paralelo al eje Y, por tanto solo tiene vector unitario J, no más. Tiene una componente que se encuentra en Y y por tanto el vector unitario es J. Listo. Entonces, verá, vamos a volver a empezar desde cero, desde acá, ¿sí? Equilibrio, suma de fuerzas igual a cero. Eso es el equilibrio en una partícula. O sea, todas las fuerzas llegan a un solo punto y puedo realizar la suma de fuerzas porque todas las líneas de acción pasan por ese punto. En ese punto la suma de fuerzas tiene que ser igual a cero. En este caso nuestra partícula es la partícula C. Sobre esa partícula llega la tensión CB, la tensión CA y el peso. ¿Listo? Resulta que esas tensiones yo ya las tengo con sus componentes. Suma de fuerzas igual a cero, igual a la tensión CB. La tensión CB vale esto, ¿sí? Vamos a escribirla por aquí abajito porque aquí ya no me cabe. La suma de fuerzas es igual a la tensión CB más la tensión CA más W. Reemplazando, ¿quién es la tensión CB? La tensión CB es esto que hay acá. Es igual a la tensión CB por 400 sobre 1040 en I, más la tensión CB por 960 sobre 1040 en J, más la tensión CA. La tensión CA tiene estas componentes, menos la tensión CA por 1100 sobre 1460 en I, más la tensión CA por 960 sobre 1460 en J. ¿Y quién falta? Falta esta más W, y W vale menos 15.7 en J. Listo. ¿Qué hice? Reemplazar, no más, no he hecho nada más.
He reemplazado los vectores. Ahora, ¿qué voy a decir? Mire, yo digo, si la suma de fuerzas es igual a 0, significa que sus componentes tienen que ser iguales a 0. O sea, la suma de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. ¿Quiénes van en X? Todas aquellas componentes que tengan vector unitario Y. Las voy a señalar. Esta y esta. No hay nadie más. Entonces tenemos tensión CB por 400 sobre 1040 menos tensión CA por 1100 sobre 1460 y nadie más tiene vector unitario Y. Las componentes en Y, suma de fuerzas en Y también tienen que ser iguales a 0. Ahora todo aquello que tenga vector unitario J, las voy a señalar, esta y esta. Miren que yo ya no le pongo el vector unitario. ¿Por qué? Porque aquí aparecería una Y y aquí aparecería otra Y. Y como está igualado a 0, pues las puedo cancelar. Listo. Por eso no es necesario poner ya el vector unitario. Bueno, vamos para las componentes en J. Tensión CB por 960 sobre 1040 más tensión CA por 960 sobre 1460 menos 15.7. ¿Listo? Entonces, de esta primera ecuación de la suma de fuerzas en X, vamos a separar una de las magnitudes, digamos la tensión CB. La tensión CB es igual a ¿quién? Es igual a la tensión CA, que pasa al otro lado del igual, queda positivo, por 1100 sobre 1460. He copiado esto tal cual, lo he pasado al otro lado del igual y le he cambiado el signo. Listo. Ahora este fraccionario, el 1040 pasa a multiplicar y el 400 pasa a dividir. 1040 pasa a multiplicar y el 400 a dividir. Esto me da igual a 1100 por 1040 dividido 1460 por 400. Esto es 1.9589 la tensión CA. A eso equivale la tensión CB. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Pues esa tensión CB, esta que yo tengo acá, la voy a reemplazar aquí. Porque yo ya sé cuánto vale la tensión CB. Mire, la tensión CB vale esto. Entonces nos queda 0 igual. Mire, estoy copiando esto. 0 igual. A la tensión CB, en vez de copiar tensión CB, voy a copiar esto. 1.9589 la tensión CA. ¿Por quién? Por esto que acá, 960 sobre 1040. Más esto, más la tensión CA por 960 sobre 1460. Menos 15.7. Esos 15.7 son kilonewton, recuerden. Entonces, tenemos estas dos tensiones CA. Este negativo menos 15.7 lo va a pasar al otro lado del igual y queda positivo. Y estas dos expresiones las voy a sumar. ¿Sí? Entonces, tenemos 1.9589 por 960 sobre 1040. Más 960 sobre 1460. Estas dos expresiones nos da 2.4657 la tensión CA, igual a 15.7. Paso a dividir el 246, entonces tenemos 15.7 exponente 3 negativo dividido 2.46. Me queda entonces que la tensión CA es igual a 6.365 aproximadamente kilonewtons.
¿Y cuánto vale la tensión CB? Pues la tensión CB es este valor de acá, 1.9589, por la tensión CA. La tensión CA la acabamos de calcular, 6.365. Entonces, esto por esto nos da que la tensión CB vale 12.46 o 47 aproximadamente kilonewtons. Y bueno, eso es lo que pregunta el ejercicio, la tensión de los cables, esta y esta, la magnitud.